Durante años, el crimen organizado ha cobrado decenas de vidas. Actualmente, México se encuentra sumergido en una ola de violencia que debe ser frenada. El reto del próximo gobierno es seguir el dinero de los cárteles y para ponerles un alto. Hoy hablaremos sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Santiago Nieto Castillo será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Entre sus prioridades estará combatir el crimen organizado a través de sus finanzas, es decir, será el encargado de trazar la ruta que sigue el dinero que generan para ponerles un alto. De acuerdo con algunos organismos internacionales, entre ellos la ONU, actualmente existen al menos 9 grupos criminales en México que han extendido sus negocios hacia otros delitos como secuestro, extorsión y robo. El cártel de Sinaloa se ha mantenido como el de mayor influencia desde su nacimiento en 1990, a pesar de que el Chapo Guzmán fue detenido el 8 de enero de 2016 en un motel de Los Mochis, Sinaloa, y extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. Otros grupos criminales que han tomado gran fuerza y han provocado hechos de violencia en el país son el Cártel de Jalisco, Nueva Generación, que opera principalmente en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero. Además, el Cártel de los Beltrán Leiva mantiene en alerta a las autoridades, principalmente en las entidades de Sinaloa, Aguascalientes y Sonora. Durante años, el crimen organizado ha provocado miles de muertos y desaparecidos. Además, ha robado la tranquilidad de decenas de personas. Muy buenos días, yo soy Lorena Rivera y están aquí en Punto y Coma y vamos a tratar un tema muy interesante en el sentido de que uno de los problemas más graves que tiene el país es justamente la ola de violencia que ha generado los innumerables cárteles que tenemos, tanto a nivel nacional como también aquí en la Ciudad de México, y hay un elemento muy especial que están enfocando el nuevo gobierno que entra en funciones el 1 de diciembre, seguir la pista del dinero del crimen organizado. Y para hablar sobre el tema está, como todos los lunes, mi compañera Paulina Silva. Hola Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están viendo? Los invitamos a que se queden con nosotros la siguiente hora porque sí es muy importante este tema. Además, es un tema que se ha arreciado en ciudades como por ejemplo La Paz, Acapulco, ya lo sabemos, en Cancún. Ya no vayamos lejos, en la Ciudad de México el último año, bueno, pues se ha vivido una ola de violencia que jamás se había visto en la capital. Así es que bueno, hoy vamos a desmenuzar un poquito ese tema. Quédese con nosotros. Así es. Y justamente quien nos va a explicar esta cuestión de cómo se le puede seguir el dinero de los cárteles del crimen organizado está en el estudio Salvador Mejía. Él es especialista en estrategia contra el lavado de dinero y temas de corrupción. Bienvenido. Querida Lore, Paulina, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues, Salvador, sabemos que hay muchísimos cárteles en este país y que pareciera que tienen todo el dinero del mundo para seguir haciendo, porque no nada más ya es el tráfico de drogas, sino han diversificado sus negocios, ¿no?, en otro tipo de crímenes que también son, pues, que están lastimando a la población, el secuestro, el derecho de cobro de piso, en fin, entre muchos otros. Y en todo eso también está involucrado pues la corrupción. Para que entendamos un poquito es cómo es seguirle justamente la ruta del dinero. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué es lavado de dinero también? Bueno, ¿les parece si nos vamos por el inicio, no? Por favor. Siempre es buena idea. Sí. ¿Qué es el lavado de dinero? No es otra cosa sino un delito contenido en el Código Penal Federal. Si empiezo a hablar como abogado, me paran en seco, por favor, porque la esencia de esto es explicarlo de una manera más terrenal. Exacto. El lavado de dinero en el artículo 400 bis señala que, y te dan un gran catálogo de supuestos, vamos a traerlo a un lenguaje de la gente normal. Es cuando una persona utiliza recursos o bienes a sabiendas de que tienen un origen ilícito. Por lo tanto, estaríamos hablando de dinero o de objetos, una casa, un auto,
cualquier cosa que tenga un origen ilícito, eso, y tú lo utilizas, se puede llegar a considerar como lavado de dinero o, como lo dice la ley, tal vez con un poquito más de certeza, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dinero mal habido, como lo diría la familia. Como ¿no? diría Los la familia, mortales. pero los amigos de Banco de México nos van a decir, el dinero no es malo, ¿no? Si es re bueno, el dinero sale muy bien impreso y por lo tanto es bueno. Lo que es malo es cómo lo obtuviste. De ahí me brinco a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se obtiene el dinero mal habido? Originalmente, pues los cárteles se dedicaban únicamente al tema del trasiego de drogas y hasta ahí. Inclusive había una cierta responsabilidad social por parte de los cárteles. Todos recordamos historias de el capo local construía una iglesia, una escuela, pavimentaba, traía agua y la gente amaba al capo local. Cambian las estructuras, cambian a las personas y entran nuevos jugadores con una visión más agresiva del negocio y entienden que tienen que cambiar. ¿Qué es lo que hacen? Incursionar en otras áreas. Ya no solo es el tema del narcotráfico, ya son los secuestros, ya es la extorsión, la trata de personas, el tema del robo de combustibles, el famoso huachicol, que está dando unas ganancias verdaderamente de miedo. Vamos a sumarlo todo y vamos a colocarlo, vamos a sumarlo y vamos a ponerlo en un cajoncito. Toda aquella actividad que les genera dinero o bienes va a ser una actividad que les va a generar recursos ilícitos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un departamento y ese departamento lo utilizamos para mantener a personas secuestradas o para acumular tarjetas de crédito clonadas. Al final ese departamento también podría ser entendido como un objeto que es partícipe del delito de operaciones de recursos con procedencia ilícita. Por lo tanto, que quede claro, ¿de dónde se obtiene el dinero ilícito? De cualquier actividad criminal. ¿Qué puede ser? Tanto dinero como bienes. Ahora, ¿cuál es el volumen? A mí me encantan a los analistas que te dicen el volumen de los recursos utilizados por la delincuencia organizada asciende a tantos cientos de millones de dólares, tantos miles de millones de pesos. Yo ni siquiera me atrevo a generar un estimado. Y hasta ahí. ¿Por qué? Porque no solo se trata del dinero del Chapo Guzmán, no se trata del dinero de los grandes capos, sino también se trata del dinero de los capos intermedios, pequeños, pequeñitos, bueno, hasta de los narcomenudistas en la Ciudad de México. Y es incuantificable. Yo no tengo una herramienta que me permita decir asciende a tanto y tengo una explicación. El lavado de dinero lo podemos parametrizar en dos grandes campos. El que está en el sistema financiero, es decir, en los bancos, y el dinero que está en la economía. El primero creo que se puede entender con relativa facilidad. Claro, los narcos tienen dinero en los bancos. Y cuando digo los narcos, es parte de las viejas mañas, porque queda claro que no necesariamente las mafias son de los narcos. Pero vamos a pensar en el tema del sector económico. ¿Qué pasa si un narco, si un delincuente decide invertir en agencias de autos, en desarrollos inmobiliarios, en casinos, en licorerías, en tiendas donde vendan lo que se les dé su regalada gana? Como tienen un principio que se llama perder para ganar, es decir, con tal de poder lavar este dinero, yo puedo asumir ciertas pérdidas, es el 30%, dicen que es el 30%, yo puedo hacerle competencia desleal, por ejemplo, a un distribuidor de carne y puedo hacer que quiebre y eventualmente yo me voy a constituir como el jugador hegemónico. Voy a ser el único que puede distribuir carne en esta localidad. Y se pueden transformar a su vez en factores reales de poder. Entonces yo les pregunto a ustedes, yo le pregunto al auditorio, ¿cómo le vamos a hacer para medir cuánto dinero de la delincuencia organizada hay en el sector económico? No, bueno, es imposible. Es imposible y tiene una explicación. La Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal es la encargada de recibir reportes regulatorios del sistema financiero a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y hace sus análisis y decide o no presentar
acusaciones en contra de ciertas personas. Pero también los estados tienen unidades de inteligencia financieras, las llaman unidades de inteligencia patrimoniales y económicas. Ponle el nombre que tú quieras. Estas unidades tienen, en teoría, también las funciones de poder investigar y denunciar casos de lavado de dinero a nivel estatal, porque en muchos códigos penales, pues desde hace mucho tiempo estaba contemplado este delito. Pero a pesar de que tienen recursos asignados a nivel federal, ¿qué creen? No hacen nada. Es más, la tienen de nombre, está el membrete. En realidad no generan ningún tipo de inteligencia. Oye, señora gobernadora, pues fíjese que tenemos un incremento maravilloso en el tema del desarrollo inmobiliario. ¡Ah, qué bueno! Esas son cifras muy sabrosas que vamos a presentar ante... Positivas. Éxito. Esto es un caso de éxito. Pero la señora gobernadora no tuvo la inteligencia para sentarse a investigar. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Es sano o no ese aumento en esa actividad económica? Y para ello la podría ayudar pues una unidad de inteligencia financiera estatal. ¿A qué nivel estamos en pañales en esto? Que Marcelo Ebrard hace ya algunos ayeres montó la primera unidad de inteligencia financiera, vamos a llamarla estatal, la unidad de inteligencia financiera de la Ciudad de México. Aquello le ganó en medio de la comunidad, le ganó porras y más porras. Claro, la unidad federal no tiene la capacidad para investigar a nivel estatal lo que estaba ocurriendo. Es un gran acierto de Marcelo. Díganle que le echó una porra. Eso fue un gran acierto. Pasan los años y la unidad de inteligencia financiera termina por ser usada, y lo estamos platicando antes de entrar al aire, para coadyuvar en la búsqueda de celulares robados en la plaza de la computación. Sí, a ese nivel la administración, la otrora administración de Miguel Ángel Mancera, fue para lo que decidió utilizar la unidad de inteligencia financiera para detectar celulares robados. Y si tienen interés, pueden googlear y van a encontrar que gente de la UIF fue, hay por ahí una nota que me parece terrible, demeritoria para la gente que se dedica a esto, la llevaron a un antro en Bosques de las Lomas para apoyar al INVEA y fueron recibidos en medio de hielazos. La unidad de inteligencia financiera no está para eso, está para buscar el dinero del cártel de Tepito. Por ejemplo, la Unión de Tepito. Regresando al corte, Salvador, me gustaría que nos hablaras de cómo optimizar estas unidades de inteligencia financiera y los retos que tiene también el próximo gobierno federal, que además, ya lo decíamos, Santiago Nieto estará al frente de esta inteligencia financiera a nivel nacional. ¿Cómo se pueden optimizar estas áreas? Regresamos a Punto y Coma, nos vamos a un corte, volvemos. Seguimos en Punto y Coma, gracias por continuar con nosotros. Se quedó una pregunta al aire. Ya nos hablaba Salvador Mejía, quien es especialista en estrategias contra el lavado de dinero y además temas de corrupción. ¿Qué son las unidades financieras? ¿Cuál es la tarea? ¿Cómo se han mal utilizado en los últimos años? Pero también queremos saber cómo se pueden utilizar de manera correcta. Por ejemplo, alguna vez, Salvador, leía en Forbes que el Chapo estaba entre los capos más ricos del mundo. ¿Cómo se sabe? Tú nos decías que es incuantificable, pero hay una cifra. ¿Y qué está pasando con estos recursos? La relación entre las unidades financieras y cómo se puede atrapar a estos capos y cerrarles la puerta. Pero ¿no? si el Chapo es un humilde agricultor. Eventualmente, cuando vemos una detención de algún operador financiero, vemos a un cuate, y perdón por el estereotipo, pues, sacado de la sierra de Sinaloa. Nunca vamos a ver bota, sombrero, el cliché de clichés, pero nunca vemos en las imágenes de televisión a un auténtico operador financiero, es decir, a un contador con su oficina en Bosques de las Lomas, vestido, traje de sastre impecable. No vemos eso, lo que vemos todavía son estereotipos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para hacer auténticas investigaciones. Por ejemplo, y nada más para contextualizar esto, estoy viendo aquí en el informe de gobierno, en el último, sentencias condenatorias por lavado de dinero, 6. 6. Información pública. A nivel nacional. Desde que se crea la unidad de inteligencia financiera estatal, por ahí del 2004, si no me falla la memoria,
Lo que hicieron fue intentar crear desde nada un sistema que permitiera supervisar lo que está mal dentro del sistema financiero. En el 2008, el Grupo de Acción Financiera Internacional nos hace una evaluación, es un organismo que evalúa, algo así como Riesgo País, nos evalúa y nos dice, no tienes sentencias condenatorias y esto lo tienes que arreglar, entre otras tantas cosas. 2018, nos vuelven a evaluar y nos vuelven a decir lo mismo. Entonces, y son datos oficiales de un organismo internacional. ¿Cómo lo entiendo? Vamos a ponerlo así, no del 2004 que se creó, sino del 2008 que nos hacen la evaluación. Del 2008 al 2018 son 10 años. En 10 años no hemos logrado crear casos penales. O no queremos. O no queremos, porque entonces ya nos estaremos metiendo en cosas todavía mucho más graves. Pero mira, déjame responder, nada más quería contextualizar cuál es el escenario. 6 sentencias, dato del último informe de gobierno, ya estás. Calientito. Calientito. ¿Por qué no logramos sacar esto adelante? Porque las entidades financieras, mandan reportes regulatorios que no sirven. ¿Por qué? Porque las áreas de cumplimiento, las áreas de compliance, son consideradas áreas de costo. Tú me cuestas dinero, tú eres de compliance, tú me cuestas, tú eres de ventas, tú me generas dinero, entonces a ti te voy a dar un super sueldo, te voy a contratar staff, te voy a dar bonos, y a ti antes di que te doy un gafete y para que te alcance para el camión, para llegar al banco. Cada vez, nosotros decíamos que esto se tenía que arreglar y no se ha arreglado. Cada vez se endurece más la situación en contra de las mujeres y hombres que se encargan dentro de los bancos de vigilar esto. Entonces, como tienen muy poca información, lo que hacen es mandar reportes regulatorios de una calidad pues muy baja. Y la CNBV los recibe y los evalúa y se los manda a la UIF. Y dentro de la UIF no sabemos qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque cuando llegó Alberto Vaz, de triste memoria, una persona que no tenía ninguna capacidad para ocupar el puesto, era un buen penalista, en medio de escándalos en el Estado de México, pero tengo entendido que era un buen penalista. Se hace cargo de un área sumamente técnica sin estar preparado para ello. Y no solo eso, sino que él decide hacer un total shutdown, él decide cerrar la información. Antes por lo menos había una página de inteligencia financiera. Si ustedes revisan el modelo norteamericano, la OFAC, van a encontrar que hay información, pero para estudiarla a gusto. Aquí como que nos dio miedo. Y si nos da miedo dar información, yo te pregunto, ¿cómo puede saber, por ejemplo, una señora que heredó un departamento, que heredó una bodega, oye, ¿cómo le voy a hacer para cuidar mi patrimonio? En vez de rentársela ¿cómo le voy a hacer para no rentársela a un narcotraficante? Han dejado a la ciudadanía en una indefensión total. ¿Cómo optimizarla? Pues contratando a las personas correctas, haciendo un cambio de mentalidad. Vamos a hablar de lo que viene, pero que quede claro, por cifras oficiales no hay de otra. En 10 años no ha habido casos penales. Llega la presidencia, va a llegar la presidencia Andrés Manuel y nombra a Santiago. Santiago lo tengo en muy buena estima, es un gran abogado. Él nunca se ha tenido que enfrentar a los temas antilavado, sino hasta que llega a la FEPADE. En la FEPADE se encuentra con la ruta del dinero, la ruta de las mentiras, y entendió que había que jalarle ese hilo para llegar a la verdad. En un gabinete que está marcado, en un futuro gabinete que está marcado por personas que no tienen manera de acreditar su experiencia previa en las materias que les van a ser asignadas, que llegue Santiago a la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, es una gran noticia, porque por lo menos Santiago ya entendió que para encontrar las mentiras hay que buscar la ruta del dinero. Y para encontrar la ruta del dinero, también es buena idea encontrar a las mentiras, hacerle caso a las mentiras. Aunque, insisto, aunque Santiago no tiene experiencia previa en esto, ya entendió que hay un algo llamado las pisaditas del dinero. Ahora, ¿qué va a lograr la administración de Andrés Manuel? Quisiera pensar que va a lograr un cambio. Eso es imposible. Los capitales de los grandes cárteles, ya me gusta llamarlos capitales de tercera generación, son empresas de tercera generación, pagan impuestos mejor que nosotros tres juntos. Y no les conviene quitarlos. Al contrario, fíjate, te me adelantaste, pero eso es un gran punto, es un gran punto, ojo con esto.
Hay empresas ligadas, y hay varios reportes que lo dicen, hay empresas de la delincuencia organizada que inclusive tienen políticas de gobierno corporativo, cuando nosotros con nuestros propios clientes le batallamos para que mejoren sus protocolos. Estas empresas ligadas a la delincuencia tienen esta imagen de ser legítimas. ¿Cómo lo voy a lograr? Pagando impuestos, Claro. tratando bien a mi personal. Bueno, deben de traer estas Generando insignias empleos. de gran... Eso es un gran lugar para trabajar, genero Claro. empleos, apoyo a los gobiernos estatales. Entonces estas empresas, como son ya de tercera generación, es bien difícil encontrarles los errores. ¿Qué es lo que va a lograr Santiago? Va a lograr algo que también, aunque no es la esencia, es algo muy importante. Va a combatir la corrupción, porque Exacto. eso es más sencillo de demostrar. Yo puedo encontrar la red financiera de la senadora que recibió contratos, de la secretaria de Estado que se robó dinero de recursos federales. Eso es más fácil. ¿Por qué? Porque por lo menos tienen tu nombre y pueden lanzar una investigación en tu contra. Dime contra quién voy a lanzar una investigación por lavado si yo no sé qué empresas están siendo usadas para esto. Para eso, claro. Santiago Nieto, y marquen mis palabras, Santiago Nieto a la larga va a ser uno de los funcionarios que más resultados le va a dar a Andrés Manuel. Yo tuteando al próximo presidente. Va a ser uno de los que más resultados le va a dar. ¿Por qué? Porque estoy seguro que Santiago, ahí lo tengo, Santiago va a dar golpes, estoy seguro, a X número de funcionarios públicos, va a darle seguimiento a las investigaciones que seguramente ya trae, pero no veo a la UIF generando un cambio porque llevan 10 años sin encontrar la ruta de los dineros. Ojalá y lo hagan, ojalá y contraten a las personas indicadas, pero viene otro problema. Con este rollo de vamos a poner sueldos bajos, eventualmente no sé quién se va a querer quedar. La especialización cuesta. Es más, si en este momento a mí Santiago me dice, oye Salvador, necesito que me ayudes a contratar a tal y a tal persona, híjole, Pues pues sí, con pero si les con vas a esos pagar, sueldos ajá. no va a ser competitivo, al contrario, deberían de buscar la manera de generar una atracción de talento como es en el sistema norteamericano, donde una abogada joven, ¿qué es lo que tiene en mente? Mi carrera va a tener éxito. ¿Cómo? Pues entrando al FBI, entrando al Departamento de Justicia, entrando al FinCEN. Hago 10 años de carrera y brinco a la iniciativa privada. Santiago tendría, y todas las personas que estén involucradas en esto, tendrían que estar lanzando un programa tal vez para atraer a los jóvenes talento, tal vez de los bancos que no están siendo aprovechados, para que les compartan todo su expertise. Y, ¿sabes? No termina ahí. También tenemos que pasar, por ejemplo, por el SAT, por aduanas. Exacto, que es ahí donde también hay un foco muy rojo, porque no nada más es el paso de la droga, sino lo más importante, las armas. Y dinero en efectivo. Y dinero, exactamente. Estamos ilustrando con fajos de billetes. Tal vez a la audiencia no le suene esto tan común, pero de verdad todavía hay transporte transfronterizo de dinero. Las aduanas, que son un foco de corrupción, no pueden ser dejadas en manos de cualquiera. Tienen que ser dadas a una persona que demuestre, a una persona dentro del equipo Andrés Manuel que demuestre que sabe de derecho aduanero, que tiene conocimientos de inteligencia y contrainteligencia. No puede ser simplemente un señalamiento al aire. Y esto es bien importante también porque hace falta el nombramiento del fiscal anticorrupción, Claro. que el Senado falló miserablemente en 2 ocasiones para nombrar conforme al Sistema Nacional Anticorrupción, falló miserablemente en 2 ocasiones para nombrar a un fiscal. Imagínense que en la última convocatoria se colaron personas que se plagiaron investigaciones. No, Había bueno, una persona y con estamos una hablando del fiscal anticorrupción. una persona que tiene una orden de que estuvo 2 veces en el reclusorio, y que Anthony Wayne, el ex embajador norteamericano, tenía una orden de restricción en contra de esta persona. No hemos entendido, y creo que esto es bien importante, creo que no hemos entendido que el combate al lavado de dinero y el combate a la corrupción no se basan meramente en, mira, ahí está un narco, mira, ahí hay un funcionario corrupto. A mí no me sirven. Yo quisiera que dejáramos atrás esas épocas donde, muy de Calderón, con toda esta fastuosidad,
salían los helicópteros Black Hawk de la Policía Federal como fondo. A la casa de los narcos. A la casa de los narcos. No, yo lo que quiero es que me ayudes a cazar. Yo sugeriría a cazar a los que están permitiendo que los grandes capos o que los funcionarios corruptos tengan acceso a los dineros que están obteniendo ilícitamente. Y eso, hay una frase que me encanta, inteligencia antes que balazos. Y eso es lo que estamos buscando, es lo que quisiéramos que permeara. Y para que quede claro que esto no es contra ningún funcionario en lo concreto, Claudia Sheinbaum, Claudia, que está a punto también de tomar el control de la Ciudad de México, tiene en sus manos primero la ruptura de la famosa burbuja de seguridad de la Ciudad de México. Claro. ¿Cuántos de nuestros cuántas veces leemos, cuántas veces escuchamos que están asaltando, que están haciendo cobro de piso, que están, por ejemplo, en la colonia Condesa, tan emblemática de la Ciudad de México, ya en cada ballet parking te venden tus dosis de cocaína, tiro por viaje encuentras personas armadas. ¿Cuánto tiempo se negó el narcotráfico en la Ciudad de México? Está la Unión de Tepito, el cártel de Tláhuac. No operan los cárteles. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere. Salvador, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Claro y justamente regresamos con este punto de la Ciudad de México. Dale. Porque es tan importante el nivel nacional, pero también como el nivel local. Y justamente el viernes acabamos de vivir una balacera en la Plaza de Garibaldi, un lugar muy emblemático y turístico, y tiene que ver justamente con un cártel que aquí en la ciudad habita. Regresamos a Punto y Coma. Estamos aquí ya de vuelta en Punto y Coma con Salvador Mejía, que él es especialista en lavado de dinero, en estrategias contra el lavado de dinero y también contra la corrupción. Y justamente dejamos en el bloque pasado este tema de la importancia de la inteligencia aquí en la Ciudad de México. Como decía, el fin de semana vivimos una balacera en la Plaza Garibaldi, producto de justamente un cártel que es la Unión Tepito y contra los contrarios. Entonces, la antiunión, exactamente. Entonces, esto ya se está saliendo como de control en la Ciudad de México, está generando también estas problemáticas que viven desafortunadamente otros estados de la República como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, en el norte del país también, por supuesto, pero esta cuestión de la especialización de la gente que llegue a estas unidades de inteligencia y que realmente hagan su chamba, ¿cómo lograr esa parte? Y por ejemplo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, a ver, para que lo entienda primero la autoridad, porque me quede claro. Los próximos gobiernos. Los que vengan. No entienden que no entienden. Ok. Tan no entienden que a mí me han llegado reportes, he platicado con personas, por ejemplo, en Jalisco, que te dicen, oye, pues es que el problema es que yo ya no sé con quién puedo y con quién no puedo hacer negocios. ¿Por qué? Porque los Queenies, que son el brazo financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación, han tenido una penetración tal que difícilmente ya puedes distinguir los buenos de los malos. Y si esto por alguna razón no les hace sentido a los próximos gobernantes, que piensen en lo que ocurrió hace 11 años en Monterrey. Como queremos aceptar los capitales, la delincuencia organizada dijo, aquí puedo colocar a mi familia y aquí puedo meter mi dinero. ¿Por qué? Porque una camioneta, puedo poner a mi mujer, a mis hijos, en un convoy de 3 camionetas de lujo y paso desapercibido perfectamente. Monterrey aceptó el dinero hasta que llegaron los Zetas y en el argot calentaron la plaza y Monterrey se volvió, bueno, terminó inclusive en la masacre esta del casino. Casino Royal. Casino Royal, sí. Algo similar está pasando en Guadalajara y algo muy similar puede llegar a pasar en la Ciudad de México. Que Claudia, como la próxima gobernante de esta ciudad, tiene que entender lo siguiente: la burbuja de seguridad se rompió desde hace mucho. Esta necedad de Miguel Ángel Mancera y su gente para negar la presencia de cárteles nos salió a nosotros, a las personas que nos están viendo desde sus casas, nos salió bien caro. ¿Por qué? Cártel de Tepito, la Fuerza Unión, el Antitepito, por mencionar solamente a Tepito. Lore nos decía, esta masacre que ocurrió en Garibaldi, a mí me impactan
me impactan las imágenes, mi querida Penny Lane, que ella estaba en vivo cuando estaba ahí cuando le tocó vivir esto, decía, es que estoy viendo los cuerpos y estoy viendo que atrás de mí siguen con el mariachi. Nos hemos acostumbrado a la normalización de la violencia, ¿no? Claro. Claudia tiene que entender que los cárteles de Tepito están operando, que en Tláhuac están operando los cárteles con la anuencia o no, para no ofender a nadie, de algunos funcionarios públicos. Seamos honestos, tiene que haber un involucramiento de algún nivel de algún funcionario. ¿Qué eso es la corrupción? Que es parte de la corrupción. O inclusive, vamos a pensar esto, los cárteles tienen tal poderío que están en posibilidad de quitar o poner un candidato en su momento. Y tienen, por lo tanto, todo el apoyo del gobierno. Tláhuac, al norte, al sur, por la ruta de entrada de Puebla, antes, cómo entraba a través de Interlomas, entraban por las lagunas de Zempoala los cárteles que estaban avecindados en Cuernavaca. La Ciudad de México en algún momento sí fue una burbuja de seguridad, ya no lo es, ya no es esa burbuja. ¿En qué consiste el riesgo que estamos enfrentando nosotros y Claudia Sheinbaum tiene que enfrentar ya como la cabeza del gobierno de la Ciudad de México? Tiene que entender que hay que atacar al narcomenudeo, tiene que atacar algo todavía más grave, el cártel inmobiliario. Después del 19 de septiembre nos dimos cuenta de cuántos desarrollos nuevos, y por nuevos me refiero... No tenía ni un año. Un año, 3, 4 años, que se fracturaron o francamente se cayeron. Y empezamos a ver los escándalos. Claudio tiene que voltear hacia cierto desarrollo inmobiliario que está en Santa Fe, al cual dicen que le han metido mucho dinero del gobierno de la Ciudad de México. Claudia tiene que ponerse a ver qué está pasando con las mafias locales, porque vamos a pasar en algún momento de ser una ciudad dormitorio, un paraíso, como lo fue en su momento Monterrey, como en su momento lo fue Guadalajara, podemos pasar a algo muchísimo más grave y nosotros estamos en desventaja. Por ejemplo, vamos a retomar, si les parece, el ejemplo de una señora de que la renta de casas, departamentos, recibí un departamento. Ok, pues tengo este departamento, tengo esta bodega, tengo este pequeño local. ¿Qué debo de hacer? Quiero rentarlo, ¿qué debo de hacer? Y espérame, ahorita me está cayendo el 20 de algo más, Lore. Imaginémonos que ese local está en la zona del centro histórico. Los reportes son contundentes del cobro de piso en el centro histórico de la Ciudad de México, de los asesinatos, de las torturas. Yo he leído reportes donde te hablan que torturan a las personas con un soplete, y perdón por ser tan gráfico, pero creo que tenemos que mencionarlo porque esa es, Lore, la realidad de lo que estamos viviendo. Claro. Te secuestran porque no quieres pagar derecho de piso y te queman. Leí que inclusive una persona murió después que le quemaron las piernas con un soplete, y perdón, pero creo que es necesario decirlo. Si esta señora tiene este local en el centro, pues primer punto, piense si de verdad se quiere aventar el tiro y administrarlo a sabiendas de que puede ser que es el riesgo inherente. Pero era una advertencia que creo que hay que hacer. Ahora, heredé un departamento, ¿dónde les gusta a ustedes? En la colonia Portales, en la Ciudad de México. Ok. Si yo se lo rento a una persona que está termina por estar vinculada con la delincuencia o utiliza el departamento para fines ilícitos, como lo decíamos hace rato, pues mantener a una persona secuestrada o lo que ustedes quieran, corro el riesgo de que se ejecute la extinción de dominio en contra y me quiten la propiedad sin pagarme, como sería, por ejemplo, para que lo ubique bien el auditorio, como lo sería, por ejemplo, una expropiación, donde sí te toca un dinero. No, acá no te toca nada más que ahí está el oficio donde te decimos el juicio y te quitamos el departamento. Y eso no le exime todavía de una carpeta de investigación, anteriormente conocida como una averiguación previa. ¿Qué deberían de hacer? Pues que tome papel y lápiz, porque ahí les va el consejo. Es la hora de la asesoría gratuita. Ahí les va. Porque este es un consejo que le doy a los grandes empresarios, así que no hay ninguna diferencia. No es lo mismo enfrentarse a una situación límite desde cero que enfrentarla ya con algo de trabajo previo. Voy a rentar mi bodega. Vamos a googlear a la persona. Vamos a googlearla, vamos a poner el nombre de Juan Pérez Olote, el señor Juan Pérez Olote, y pónganle fraude.
pónganle averiguación previa, pónganle acusación, inclúyanle cualquier palabra que a tu juicio pueda ser negativa. Todo lo que para ti sea malo, acusado, liberado, todo lo que tenga que ver con un tema penal o un tema de vinculación a un grupo delictivo, ¿no? Tengan la información y ya con eso, no. Hagan una captura de pantalla de lo que encontraron. De lo que encontraron, sea lo que sea. No tiene, encontré de las 15 opciones, de los 15 resultados, escojo este. No. Todos. Todos, ok. Todo lo que encontré en mi búsqueda, hago una captura de pantalla, lo pego en un archivito de PowerPoint o de lo que ustedes quieran. Y de igual manera, si está en sus manos, y luego con mucho gusto les pasaré para que en redes sociales se transmitan algunas ligas de buscadores de entidades norteamericanas, porque son muy buenas. Oye, pues fíjate que este cuate no lo tengo, al que me quiere rentar, no está listado en la OFAC. La OFAC es desde el Departamento del Tesoro, donde subieron a Rafa Márquez, a Julián y todo esto, ¿no? Bueno, aquí no está en la OFAC. Pues ya es una gran ventaja, ¿no? Todo eso lo meten hacen estas capturas de pantalla, los ponen en un PowerPoint. Haces tu archivo. Haces tu archivo y lo incluyes junto con tu contrato de arrendamiento. Y obviamente en muchos contratos ya viene incluida una cláusula que dice, me comprometo que no utilizaré este inmueble. Bueno, ese contrato al final es bueno, lo que esté contenido en ese contrato que no va a ser utilizado el inmueble para nada ilícito, pero es también muy recomendable que tú demuestres que antes del inicio de la relación comercial y antes de que tú recibas dinero, lo investigaste. Exactamente. ¿Qué te parece? Hacemos una pausa. Está muy bueno este tema. Sí. Seguramente usted también se quedó picado, así es que regresamos con más información después de este corte. Volvemos. Seguimos hablando de cómo cerrarle el paso financieramente a los cárteles, a los grupos de narcotráfico, narcomenudeo, si quiere llamarlo usted también. Y estamos hablando de lo macro a lo micro, desde las unidades de inteligencia financiera hasta lo que podemos hacer nosotros para cerrarle la puerta al narcotráfico. Seguimos con un tema que estamos muy interesados, bueno, Salvador. A ver. Esta guía para la gente que quiera rentar o arrendar una casa, un departamento, una bodega, y dónde confiar a la gente. ¿Ustedes saben cómo se ve un lavador de dinero? Pues elegante, no sé. Los llaman de cuello blanco, ¿no? Así se ve. Bueno, tú podrías ser. Cualquiera de nosotros tiene la imagen de ser un lavador, para ser un lavador de dinero. ¿Por qué? Porque tienen que proyectar estabilidad, confianza, muy bien. Y eso es lo que tiene que tomar la gente en consideración. La imagen no lo es todo. El yo supuse, el yo vi, el yo creí, decente, se ve muy decente. No, protéjanse. ¿Por qué? Porque la autoridad no está haciendo nada para protegernos. El primer gran consejo es, antes de rentar un departamento o vender una casa, haz un expediente. Googlea a esta persona, inclúyele todos estos conceptos que puedan ser para ti negativos: fraude, corrupción, acusación, fue liberado. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen, cuando usted me refiero a la audiencia, no tienen acceso a metabuscadores, pues tendrías que pagar, eso lo tienen los bancos. Por lo tanto, creo que eso, junto con una nueva política, una nueva visión de política criminal por parte de la autoridad, haría un impacto de lo más positivo en nuestro beneficio. Hay de dos. El gobierno tiene que perseguir el delito. Claro. O tiene que, quítale el o. Y tiene que prevenir este delito. En la parte de la prevención está el beneficio de la ciudadanía. ¿Cómo le hago para que ustedes no sean afectados? Dentro del sistema financiero, pues hay muchas reglas. Los bancos, las SOFOMES, las casas de cambio, todo esto tienen muchas reglas operativas y están supervisados muy bien por la CNBV, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero para el sector económico, de verdad estamos muy mal. De hecho, hace poquito hubo cambios dentro del sistema de administración tributaria, porque ellos son los encargados de monitorear, de supervisar la implementación de la famosa, o tristemente célebre, ley antilavado, una ley que era de lo más necesaria. Tuve el honor de asesorar al
el subprocurador Jorge Lara hace ya algunos ayeres que traía este proyecto, que me pareció maravilloso, pero al final no logramos aterrizarlo y no dieron resultados. Hubo movimientos dentro del SAT, que nos llegó un regaño a nivel internacional, un fuerte jalón de orejas, pero aún así no nos están echando la mano para decirnos cómo cuidarnos. Por ejemplo, si llega, hablando de este caso de rentas, si llega una persona confiable de tu porte y le dice a la señora, tengo aquí lo de 1 año de rentas, y se lo dan efectivo. Suena encantador. Suena, y dices, sí, claro. Chulada, 1 millón, ya aseguré mi renta, no voy a pagar impuestos. Ajá. No le digan al SAT que dije esto. No pagué impuestos. Y yo le pregunto, ¿cuál es el nivel de riesgo que te vas a enfrentar por ese $1 millón de pesos? Por ese $1 millón de pesos. Esa operación, ¿cuánto representa? Claro. ¿Qué riesgo representa para ti? ¿Qué te parece si ponemos otro ejemplo para que la gente vea? Oye, que esto es amplio. Réntame tu cuenta de banco. ¿Eso se puede? Sí, claro. Pues, okay, que te depositen, ¿no? Una cosa así. Oye, préstame tu cuenta de banco, yo te voy a estar depositando tanto dinero y tú vas a mandar una transferencia a tal y tal cuenta. Es decir, vas a fragmentar el dinero, ¿ok? Y a cambio de ello, yo te voy a dar una lana. Poquito. No se crean que les dan tanto, pero como acuden a personas en situaciones económicas difíciles, pues oigan, claro que van a decir que sí. El único comercial que yo he visto, bueno, ahorita ya la PGR ya está poniendo unos tweets de tipologías, es decir, métodos que se usan para lavar dinero. Bueno, los avienta ahí nada más al aire. ¿Se acuerdan cuando fue la epidemia de la influenza en la Ciudad de México? Claro. En aquellos días había un comercial de radio, el único que he escuchado. 2 señoras hablando, voz en off, oye, comadre, fíjate que me están ofreciendo a que les rente le están pidiendo que les rente mi cuenta de banco para que me depositen un dinero y ya. Segunda mujer, oye, comadre, eso es lavado de dinero. El gobierno federal trabaja para ti. Eso fue y duró, yo creo que 15 días ese comercial, cero impacto, pero eso es lo único que había. No nos dicen cómo protegernos. Claro que nos pueden pedir que les rentemos nuestra cuenta de banco, por supuesto, pero eventualmente los bancos nos pueden llegar a detectar, lo cual nos lleva a otro problema. Lo que les decía del tema de hacer una investigación, eso es un tema paralelo. Como el tema está tan fuerte para los bancos, han decidido echar a andar algo llamado de-risking, es decir, me quito el riesgo. No quiero clientes que me representen un nivel de riesgo alto. Tal vez ustedes han oído, y tal vez su auditorio habrá oído muchas veces, es que me congeló la cuenta, mi propio banco, no a una autoridad, yendo en contra de la ley de instituciones de crédito por todo lo alto. Oye, pero ¿por qué me hicieron esto? Pues porque recibiste unos depósitos inusuales y tu banco, muy mal hecho, tu banco decidió congelar tu propia cuenta. Imagínense que no puedan pagar la renta, porque es como de un periodo como de entre 3 y 6 meses en lo que se aclara esto. No puedes pagar la renta, no tengas para pagar comida de tus hijos. Esto es un tema muy fuerte que la CNBV no ha logrado aterrizar bien con los bancos, porque los bancos, hasta donde yo tengo entendido, se han puesto en un plan muy, muy pesado por esto. Cuando he visto este tipo de casos, lo que les digo es lo mismo. Ten desde hoy un archivo tuyo. Yo soy Laura Gómez, me dedico a esto, googleo de mí misma, googleo toda la información, hago el mismo archivo. Y si el día de mañana esto te ocurre, no es lo mismo que tengas la posibilidad de ir al banco a ver. Aquí está mi propia investigación de debida diligencia o de due diligence. Aquí está. La hice yo tengo la mía. Tengo la de mi despacho. Aquí está. Estos somos nosotros, en blanco y negro. La protección. La autoprotección. A tener que ir corriendo con un abogado que no va a saber de estos temas, te va a sacar una lana y no va a lograr nada. Lo que tenemos que hacer es dejar en claro que nosotros no estamos metidos en actividades ilícitas y que las personas con las cuales nos relacionamos profesional o económicamente no están vinculados.
En la medida de nuestras posibilidades, investigamos que no están vinculados a ninguna actividad ilícita. Y si lo fueron, después de la firma de ese contrato... Pues, como ven, está muy buena la charla y la explicación de Salvador, pero vamos a hacer un corte y regresamos enseguida a la última tramo de aquí de Punto y Coma. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma y desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo. Salvador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y explicar todo esto al auditorio, que es muy importante. Pau. Lore, Salvador, muchas gracias. Gracias a usted por vernos. Gracias a ustedes. Gracias, y se quedan con Paola Virrueta.